Buenos días. Vamos a orar para comenzar. ¿Ok? Señor, muchísimas gracias por esta mañana y este tiempo que nos das para poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por permitir este espacio, abrir este lugar para poder reunirnos, Señor, y reflexionar, platicar, eh, considerar tu palabra, Señor. Que pueda penetrar hasta nuestro corazón, nuestra alma, para que transforme nuestra vida día a día. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Continuamos con nuestro estudio de la familia. La familia embajada del reino. La semana pasada, el sábado pasado, estuvimos hablando sobre la teología del matrimonio, ¿se acuerdan? Hablamos del pacto por sobre el contrato del registro civil, ¿se acuerdan? Ok, algo que no comenté la semana pasada, porque asumí que era así como que se entiende, pero no quiero asumir, sino que quiero decirlo, es que si bien es cierto, el pacto está por sobre el contrato que se hace en el registro civil entre dos personas que se casan, eso no invalida lo segundo. El primero no invalida lo segundo. El pacto no invalida el contrato del registro civil. ¿A qué me refiero con esto? Que sería correcto que alguien dijera, yo me voy a reunir con mi chica, que alguno de nosotros dijera, yo me voy a reunir con mi chica y vamos a entrar en un pacto. No nos vamos a casar en el registro civil, nada más ella y yo entramos en un pacto ante Dios porque eso es más importante que el papel que firmamos en el registro civil. No, no, lo primero no invalida lo segundo porque la Biblia también nos llama a sujetarnos a nuestras autoridades y a respetar las leyes. En ese sentido, hay un orden también. Si en nuestra sociedad el matrimonio se hiciera no con un contrato en el registro civil, sino que se hiciera con alguna ceremonia en particular, y esa es la forma en la que se sella el compromiso entre una persona y otra, pues eso es lo que tendríamos que hacer. Hoy celebramos nuestros matrimonios a través de la firma de un convenio matrimonial. Entonces, la palabra de Dios nos pide, nos demanda que nos sujetemos también a nuestras leyes, por lo tanto, el pacto de Dios no invalida, el pacto del hombre y la mujer ante Dios no invalida que nosotros tengamos que casarnos. De hecho, todo lo contrario, todo lo contrario. Si nos casamos, estamos en orden con la sociedad, estamos en orden con la ley y por lo tanto también estamos en orden con Dios. ¿Ok? Nada más quería comentar eso. Ok, ¿qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un concepto que a veces se usa mucho y de hecho lo comentamos bastante, ¿no? La cosmovisión. Influencia cultural y cosmovisión. De eso vamos a hablar el día de hoy. Este concepto de cosmovisión es un concepto que se usa bastante. ¿Para qué se usa el concepto de cosmovisión? Cosmovisión se trata acerca de la perspectiva acerca del mundo, la perspectiva acerca del universo, cómo entendemos las cosas que pasan, cómo entendemos los sistemas que pues gobiernan la sociedad o que dirigen la sociedad o que rigen la sociedad. En ese sentido, la cosmovisión tiene que ver con creencias, tiene que ver con principios. Buenos días. Valores, cultura, conocimiento. Estas cosas, creencias, principios, valores, cultura, conocimiento, estas cosas van a determinar cómo alguien percibe, cómo alguien interpreta y cómo alguien actúa en el mundo. ¿Sí? Dicho de otra forma, permítanme explicarlo al revés. ¿Cómo nosotros percibimos nuestro entorno? ¿Cómo nosotros interpretamos nuestro entorno? ¿Cómo nosotros actuamos en nuestra vida? Depende de esto.
de nuestras creencias, de nuestros principios, de nuestros valores, de nuestra cultura, de nuestro conocimiento. Cuando juntamos todo eso en alguien, entonces consideramos la cosmovisión de esa persona. Eso corresponde a la cosmovisión de la persona. Si estamos en alguna situación, por ejemplo, permítanme irme a un extremo, ¿no? Si hay desvío de dinero por algún proyecto que se está realizando y alguien está desviando dinero, hay quien dirá, bueno, pues este dinero igual se va a ir a impuestos y si se va a impuestos, buenos días, si se va a impuestos, alguien se lo va a robar igual, entonces este dinero pues igual y me lo quedo yo. Hay otro que dice, no, porque lo correcto no es que yo me lo quede, porque ese dinero no es mío. Se va a ir para allá, eventualmente alguien se lo va a robar, pero si ya no es problema mío, no es mi responsabilidad. En lo que yo soy responsable voy a actuar de la manera correcta. Tenemos dos principios que hacen que estas personas actúen de manera diferente frente a la misma situación. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, creencias, principios, valores, cultura, conocimiento son los que determinan cómo nosotros percibimos, cómo nosotros interpretamos y cómo nosotros actuamos en la sociedad. Mucho de esto nosotros lo desarrollamos a medida que vamos creciendo, cuando vamos madurando. Mucho de esto tiene que ver también con lo que heredamos de nuestros papás. ¿Han escuchado acerca de los patrones que repetimos? Nuestros papás trataron de cierta forma a nuestra mamá y nosotros tendemos a repetir patrones o a querer buscar el polo opuesto a cómo nuestro papá trató a nuestra mamá. Si nuestro papá maltrató a nuestra mamá, eventualmente alguno pudiera tener esa tendencia o decide irse al polo opuesto y a veces en vez de maltratarla, actúa totalmente lo contrario y a veces como que tendemos a irnos al otro punto también que no tiene mucho de sano, así como el maltrato no es sano, pero el otro extremo tampoco lo es. Entonces muchas de estas cosas las desarrollamos nosotros según las experiencias que vamos viviendo a lo largo de la vida, pero también son muchas heredadas de nuestros papás, de nuestras familias, etc. ¿Por qué esto es importante en cuanto a la familia? Lo que hemos venido platicando todos los sábados hasta ahorita es que la familia es un diseño de Dios, ¿sí? Y cada sábado hemos hecho este bloque de los fundamentos de por qué la familia es el diseño de Dios. Nos hemos ido a Génesis, hemos hablado también de algunos pasajes del Nuevo Testamento, en donde los apóstoles llaman a los hombres a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, a sujetarse unos a otros. Hay una reinterpretación de las relaciones interpersonales dentro de la familia, etcétera. Es un diseño de Dios que está sujeto, por supuesto, a los parámetros de Dios. El asunto es que todo esto que está escrito en Génesis y que lo encontramos también a lo largo de la palabra de Dios, corresponde a creencias, principios, valores, culturas y conocimiento. Cuando nosotros contrastamos cada una de estas cosas que derivan de la palabra de Dios con cada una de estas cosas que son con las que nosotros venimos cargando, a veces nos encontramos con que en vez de hacer esto, pues en realidad empiezan a chocar, pues, como que no embonan, ¿saben? Como los engranajes, que cuando están correctamente puestos uno sobre el otro, pues se embonan bien, y ustedes saben, si los engranajes están puestos bien, la máquina funciona bien. Pero si hay uno que ya esté falseando, pues en realidad la máquina empieza a falsear también, pues. Entonces, esto de la cultura y la cosmovisión es importante porque ya que sabemos cómo funciona la familia, necesariamente tenemos que preguntarnos a nosotros mismos cuál es nuestra percepción de la familia, cuáles son nuestras creencias, cuáles son nuestros principios, cuál es nuestra cultura, cuáles son nuestros valores, cuál es nuestro conocimiento de la familia y contrastarlo con los principios de la palabra de Dios, con los valores, con la cultura, con el conocimiento de la palabra de Dios y tener la suficiente humildad para reconocer cuando necesitamos empezar a cambiar ciertas cosas de nuestra cosmovisión para que se conformen a la cosmovisión de la palabra de Dios. ¿Ok? Bueno, esta cosmovisión, este concepto,
Por supuesto, no solamente se aplica a la familia, sino que se aplica a todo. Incluso cómo nosotros percibimos a Dios. ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Qué es Dios? ¿Cómo se relaciona Dios con nosotros? ¿Cómo yo debo relacionarme con Dios? Muchas veces responder a todas estas preguntas que estoy haciendo depende directamente de esto. Y a veces, y ustedes no van a dejar mentir en eso, a veces nosotros decimos, esta es la manera. Y alguien nos expone bíblicamente cómo es la manera y nosotros decimos, sí, 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 pero esta es la manera. Ahí dice, pero yo sé que esta es la manera, porque eso es lo que a mí me ha dado resultado. No sé si han tenido una experiencia así, en la que alguien está pasando por una situación y nosotros le decimos a esa persona, hazle así, así y así, porque así me dio resultado a mí. Esa es nuestra experiencia hablando. Es nuestra experiencia hablando, pero resulta que cuando la persona quiere hacerlo, pues no le sale, no le resulta, porque en su experiencia va a ser algo distinto. Entonces, esto de la cosmovisión es un desafío para todos nosotros porque va directo al núcleo de nuestra esencia en cuanto a quiénes somos nosotros, qué creemos, por qué hacemos lo que hacemos, por qué creemos lo que creemos, por qué actuamos como actuamos. Y la palabra de Dios se encarga de confrontarnos. En ese sentido, esto también se aplica a la familia. ¿Cuál es el desafío para la familia en ese sentido? Creo que en ese sentido el desafío para la familia es no conformarse a este mundo, ¿sí? No conformarse a este mundo. Eso es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2, ¿sí? No se conformen a este mundo, eh, sino que permitan que Dios transforme su vida a través del cambio en el entendimiento, ¿ok? Entonces, para la familia tiene que ver con no conformarse a este mundo. ¿Qué significa conformarse? Tiene que ver con tomar la forma. Tiene que ver con tomar la forma. ¿Saben qué elemento es muy bueno para conformarse? El agua. El agua toma la forma del recipiente en que nosotros lo pongamos. Si es una botella, toma esa forma. Si es un topper, toma esa forma. Si tiene una forma de estrellita el depósito, el agua toma esa forma, ¿no? Eso tiene que ver con conformarse. Entonces el desafío para nosotros es no se amolden, no se conformen a este mundo. Que la familia, desde esta perspectiva, no tome el molde del mundo, sino que más bien la familia tome el molde de Dios que encontramos en la palabra del Señor. Vamos a ver dos pasajes aquí y vamos a ir haciendo algunas observaciones. El primero tiene que ver con un personaje que se llama Lot. A Lot ya lo ubicamos, ¿no? Lot tenía que ver con Abraham, era familia de Abraham. ¿Se acuerdan cuando ellos dos se separaron? Uno agarró para un lado, el otro agarró para el otro. ¿Cómo decidieron? Abraham le dijo a Lot, tú decide, tú mira, tú observa, tú decide y yo me voy a ir para el otro lado. Entonces Lot decidió, Lot observó y dijo, ah, ok, allá se ven buenas tierras, entonces para allá voy. Abraham le dijo, yo me voy para acá entonces. Y se separaron, ¿no? En buenos términos. Hay algo interesante en el Nuevo Testamento respecto de Lot. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 7 al 8, se dice que Lot fue una persona justa. ¿Ok? Se dice que Lot fue una persona justa. Si la palabra de Dios dice que alguien fue justo, es porque fue justo a los ojos del Señor. Aparentemente ¿Ok? parece que no, porque se agandalló en las tierras mejores. Ok, vamos a llegar a un punto aquí, pero partamos de esta base. La palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, mira hacia atrás, hacia Lot, y se refiere a él como un hombre justo. ¿Ok? Partamos ahí. Si nosotros dejáramos esto aquí, nada más con esto,
nosotros podríamos pensar en, pues voy a leer acerca de la vida de Lot y voy a aprender todo lo que él hizo. Y voy a hacer todo lo que él hizo. Porque yo también quiero ser justo. Yo también quiero ser reconocido por Dios como justo y quiero tener esa etiqueta de justo. Entonces voy a considerar a Lot y voy a hacer todo lo que hizo. Bueno, vamos a considerar a Lot, qué fue lo que hizo. Ok, estamos con Lot entonces. En Génesis capítulo 13, en Génesis 13:12 dice que él empezó a mover sus carpas hacia Sodoma. Es decir, él empezó a dirigir su camino hacia Sodoma. Cuando él miró las tierras, él dijo, allá se ven buenas tierras. Y resulta que allá estaba Sodoma. Pero al parecer, este hombre pues ya sabía que para allá estaba Sodoma. Y empezó a mover sus tierras, sus carpas hacia allá. ¿Qué significa esto? Que empezó a caminar hacia allá. Empezó a vivir cerca de Sodoma. Y de hecho, en Génesis dice que se asentó en un lugar que estaba cerquita de Sodoma. Pero resulta que en Génesis 19:1, cuando llegan los ángeles a Sodoma, ¿saben dónde encuentran a Lot? Lo encuentran sentado a las puertas de la ciudad. Ese no es un detalle menor. ¿Por qué no? Porque el que esté sentado a las puertas de la ciudad significa que ya formaba parte de la junta de gobierno de Sodoma. Se estilaba en ese tiempo que los líderes de la ciudad estuvieran sentados en la puerta para resolver asuntos legales. Entonces, que los ángeles llegaran a Sodoma y que encontraran a Lot sentado en la puerta de la ciudad, significa que Lot primero ya estaba viviendo en la ciudad y en segundo lugar ya formaba parte de la ciudad y en tercer lugar ya tenía un puesto de importancia en la ciudad. Ya era parte de los jefes, de los líderes de la ciudad. Entonces lo que empezó como ¿en dónde voy a vivir? Allá se ven buenas tierras. Resulta que lo llevó a Sodoma y en Sodoma el tipo puso su casa y aparte de eso empezó a mezclarse con toda la gente hasta llegar a un puesto de autoridad bastante importante. ¿Ok? Entonces, era un líder en Sodoma. El mismo pasaje de Génesis 19 dice que este hombre permitió que sus hijas se relacionaran con los sodomitas, ¿ok? Que tuvieran prometidos, ¿ok? De la ciudad. Entonces empezó también a ocurrir ahí una mezcla de su familia con lo que estaba, con la gente de alrededor. Cuando llegó la crisis en Génesis 19:14, los ángeles le dicen, ¿tienes familia aquí? Tus yernos, tus nueras, toda la familia, ve a buscarlos y sácalos de la ciudad porque esta ciudad va a arder. O sea, aquí se va a prender el cerro. Y todos los habitantes que aquí estén se van a morir. En Génesis 19:14 dice que él fue a buscar a los yernos, que eran sodomitas, y que los muchachos pensaron que él estaba bromeando. Entonces no le hicieron caso. Se quedaron ahí. ¿Ok? Entonces quiso salvar a sodomitas. El 19, versículo 16, se dice que él mismo titubeó. Los ángeles tuvieron que tomarlo y sacarlo de ahí porque él estaba titubeando, no sabía si salir o no salir. Le estaban diciendo, esta ciudad va a ser destruida y necesita salir ya. Y él ahí estaba, ¿salgo o no salgo? ¿Salgo o no salgo? Tuvieron que tomarlo de la mano y tuvieron que sacarlo de ahí. En el versículo 26
dice que su esposa miró hacia atrás. ¿Y en qué se convirtió? En una estatua de sal. Ok. Luego de eso, en los versículos 30 al 38, ocurrió algo con sus hijas. ¿Qué hicieron sus hijas? Sus hijas dijeron, no hay hombre cerca, nuestra descendencia se va a truncar y eso no puede ocurrir. ¿Qué es lo que podemos hacer? Vamos a emborrachar a nuestro papá, vamos a emborrachar a Lot, y cuando él esté borracho, voy a entrar y voy a tener sexo con él. Y mañana vamos a hacer lo mismo, lo vamos a emborrachar otra vez para que tú, hermana, entres a su tienda y tengas sexo con él. Eso fue lo que hicieron, lo emborracharon, se acostaron con él, tuvieron relaciones sexuales y ambas quedaron embarazadas. Este hombre justo, al cual se hace referencia en Segunda de Pedro, fíjense, decidió libremente, por nadie lo obligó. Abraham le dijo, tú decide hacia dónde quieras irte, ¿sí? Él libremente dijo, pues me voy a ir a vivir cerca de Sodoma. Se mezcló en la ciudad, llegó a ser un líder en la ciudad. Cuando tuvo que salir porque la ciudad iba a ser destruida, quiso salvar a algunos sodomitas. Él mismo titubeó si salir o no. Su esposa miró hacia atrás. ¿Qué significa eso? Que había algo de importancia, que ella estaba también mirando atrás. Sus hijas claramente tomaron una conducta no justa, sino que una conducta según lo que ellas conocieron en Sodoma. Podemos decir que esta realidad de Lot y de su familia es una realidad que se amolda al diseño de Dios o que se amolda al mundo. Se conforma al diseño del mundo, no al diseño de Dios. Tenemos un ejemplo entonces de lo que significa amoldarse al diseño del mundo. Algunos de nosotros podamos decir, oye, pero yo no vivo en una ciudad sodomita. Dios no va a destruir la ciudad con fuego. Dios no me va a sacar con ángeles. Dios, no sé, mis hijas jamás harían esto conmigo. Es que tan solo de pensarlo. O sea, tan solo de pensarlo es una cuestión repulsiva. Que tu hija te emborrache para tener sexo contigo y con el fin de quedar embarazada. Si nosotros pensamos en todas estas cosas, nosotros diríamos, jamás haríamos eso. Jamás haríamos eso. ¿Ok? Acuérdense que cuando la palabra del Señor nos expone ciertas cosas, en ocasiones son cosas literales, que se aplican literalmente a nosotros. En otras cosas simplemente, digo, simplemente guardando las proporciones, reflejan la decadencia y la perversión espiritual del interior del corazón, del hombre que no ha sido regenerado. En ese sentido, aunque nosotros digamos, yo nunca tendría sexo con mi hija, y es una cuestión que ni siquiera lo he pensado y que es repulsivo, eso no significa que nuestro corazón no tienda al mal. Eso no significa que nuestro corazón no sea pecaminoso. Eso no significa que espiritualmente, cuando Dios nos observa, no observa una depravación interior, así como la que se observó en los tiempos de Sodoma y de Gomorra. Estamos hablando de realidades espirituales. Entonces, ese es el ejemplo de Lot. Vamos ahora al Nuevo Testamento. Efesios 5:21 al 6:4. Efesios 5:21 al 6:4. Pablo está hablando acerca de la familia. ¿Ok? Y aquí Pablo, en este pasaje, está poniendo lo que se conoce como un modelo contracultural. ¿En qué sentido? Pablo está yendo en contra de la cultura. ¿Ok? Contra de la cultura. ¿Cuál era la cultura de ese momento? Déjenme dar un contexto muy rápido para hacer los contrastes con lo que Pablo dice aquí en este pasaje. El padre, en el contexto grecorromano de Efesios, ¿ok? En el contexto cultural,
El padre tenía algo que se conocía como la patria potestas, que es lo que nosotros hoy conocemos como la patria potestad. ¿Sí? Ok. El padre tenía la patria potestas sobre su hijo. ¿Qué significa eso? Que el hijo venía a ser una propiedad para el papá. El padre podía considerar a su hijo como propiedad. Y en el contexto grecorromano no había ningún problema con eso. Ese era el contexto. Pero el derecho de propiedad no era solamente sobre los hijos, sino que también era sobre la esposa. ¿Ok? Entonces, había propiedad ¿cómo se llaman? Los sirvientes, por ejemplo, los esclavos, había propiedad sobre ellos, pero los hijos, desde el sentido legal, eran también considerados como propiedad. La esposa, en un sentido legal, también era considerada como propiedad. ¿Qué dice el versículo 21? Nada más quiero hacer referencia a esta palabra. Sométanse unos a otros. ¿Sí? Sométanse unos a otros. En este contexto, en el contexto greco-romano, la esposa, los hijos, debían someterse al padre, pero el padre nunca jamás debía someterse, ni se sometería a su esposa, ni a sus hijos. Pablo aquí está diciendo, sométanse unos a otros. Así comienza esta porción. En el versículo 25 dice, hombres, amen a sus esposas. ¿Sí? En el contexto greco-romano, el hombre exige, el hombre no ama. ¿Por qué? Porque tiene derechos de propiedad. Pero Pablo aquí dice, amen a sus esposas. Y de hecho pone la vara en cuanto a cómo Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. En el versículo 28 y 29 dice, como a sus propios cuerpos. Insisto, la mujer era propiedad. Pablo aquí la está dignificando. Hombres, amen a sus mujeres, porque quien ama a su mujer se ama a sí mismo, ama a su propio cuerpo. Entonces está dándole dignidad a la mujer. Someterse unos a otros, amar, como a nuestro propio cuerpo. En el capítulo 6, versículo 4, dice, no hagan enojar. No hagan enojar. ¿A quién? A sus hijos. Este de no hacerlo enojar no significa que no pase rabia. No le digas algo como para que no se enrabie, porque no puede pasar rabia el niño. Porque si pasa rabia se va a deprimir. No tiene que ver con eso. Esto, de hecho, ya lo habíamos considerado varios sábados atrás, algunos meses atrás, que tiene que ver con eh, cuando uno intenta hacer algo para que alguien se sienta feliz y resulta que con todo lo que uno hace, la persona nunca está contenta con lo que tú puedes hacer por eso. ¿Cómo te hace sentir eso? Frustrado. ¿Quieres seguir haciéndolo? No quieres seguir haciéndolo. Esto de no hacer enojar tiene una dirección algo así como eso. No hagas que tu hijo se frustre. No hagas que tu hijo pierda ese deseo por querer hacer bien las cosas. Más bien, anímalo, empodéralo en el buen sentido. No de, mijito, tú puedes hacer lo que sea. Y yo estoy aquí, para eso está tu papá que te va a soportar. No, tiene que ver con esto. O sea, ve a tu hijo, no hagas que se frustre por los intentos que él tiene de complacerte. Todos quienes somos papás hemos visto a nuestro hijo cuando está haciendo sus primeras hazañas, cuando están aprendiendo a caminar y están haciendo sus primeras cosas, cómo hace algo y qué es lo que viene inmediatamente. Voltea a mirar a quién, al papá o a la mamá, en un sentido de aprobación. ¿Qué pasaría si el papá o la mamá nunca le pelan, pues? Si él hace algo y el papá pues, no está pendiente,
mira para otro lado o lo ve y hace así como, no hagan enojar a sus hijos. ¿Se dan cuenta cómo está hablando aquí de una relación de amor? No una relación de propiedad. Y aquí mismo en el versículo 4, utiliza la palabra críenlos. Críenlos. Críen a sus hijos. Así se refiere en el versículo 4. Este concepto de criar tiene que ver con nutrir. Con nutrir y alimentar. El concepto de criar, nutrir y alimentar. No es solamente corregir. No es solamente decir, esto está bien, esto está mal, haz esto, no hagas esto. No es solamente instruir, sino que también es nutrir y es alimentar. ¿Se dan cuenta cómo Pablo aquí está poniendo sobre la mesa un modelo que va en contra de la cultura del mundo? En donde habían derechos de propiedad del hombre sobre sus hijos, del hombre sobre la esposa. Pablo está hablando de una relación de amor, ahora, en el núcleo familiar. Y Pablo está exponiendo los principios del reino de Dios en las relaciones familiares. Entonces tenemos dos modelos que son totalmente opuestos uno al otro. El modelo que se acomoda al mundo, el modelo que se acomoda a la palabra del Señor. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ok. Ok. Vamos ahorita a considerar dos pasajes para llegar a un punto. Uno es Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 20, y el otro es Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Este pasaje de Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 20, habla acerca de la supremacía de Cristo. Cuando pasamos por Colosenses, estudiamos este pasaje. Cristo es superior a todo. En Cristo todas las cosas se reúnen. En Cristo todas las cosas son reconciliadas. Cristo es superior a todo. Cristo está por encima de todo. A través de Él, todo fue creado por Él, todo fue creado para Él, todo fue creado. Y en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, el apóstol Pablo indica hacer todas las cosas para la gloria del Señor, hacer todas las cosas como si fueran para el Señor. A partir de estos dos pasajes, quisiera comentar lo siguiente. ¿Cuál es uno de los errores más importantes que nosotros conocemos cuando estamos en este proceso de querer amoldar nuestra cosmovisión familiar al reino de Dios? Creo que uno de los errores más importantes que cometemos es que podemos creer que la supremacía de Dios y que el hacer todo para Dios se restringe únicamente a las cosas que nosotros consideramos espirituales. ¿En qué sentido? El domingo en la iglesia, orar, leer la palabra de Dios y ya. Como si eso fuera el Evangelio. Venir el domingo a la iglesia, leer la palabra de Dios y orar. Ofrendar, hacer buenas obras, portarnos lo mejor que podamos y ser buenos ciudadanos. Cuando nosotros pensamos en eso, lo que nosotros estamos haciendo es disociar nuestra realidad. ¿En qué sentido la estamos disociando? Como si hubiera una realidad meramente espiritual y otra realidad aparte que fuera material. Y que Dios gobierna solamente en esta realidad espiritual. Y que en esta realidad material yo puedo decidir qué hacer y qué no hacer. Es el primer error que cometemos. ¿Por qué? Porque Dios es supremo sobre todo. Sobre lo espiritual, pero también sobre lo material. ¿Qué significa eso? Que si Dios es supremo sobre lo espiritual y sobre lo material, y que todo lo que tenemos que hacer nosotros debemos hacerlo como para la gloria de Dios, significa que tanto lo material como lo espiritual corresponden a una sola realidad, completa. Esto significa que la cosmovisión que nosotros desarrollemos de Dios debe ser una cosmovisión integral. No solamente la parte espiritual, sino que incluso la parte material, la parte física. Es decir,
¿Cómo me voy a relacionar con las demás personas? ¿Qué decisiones voy a tomar respecto a mi trabajo, respecto a en dónde vivir, respecto a cuándo mudarme, respecto a una serie de cosas que tienen que ver con nuestras proyecciones en el presente y nuestras proyecciones hacia el futuro en esta tierra, mientras estemos aquí viviendo? No sé si me explico. ¿Sí? Cuando nosotros separamos lo espiritual, cuando nosotros separamos lo espiritual y lo material, nosotros estamos diciéndole al Señor, implícitamente le estamos diciendo, tú tienes que ver con esto, no con esto. O dicho de otra forma, te voy a considerar para esto, pero aquí decido yo. Cuando nosotros hacemos eso, ¿a cuál de los dos modelos creen que nos estamos acomodando? Al primero, nos estamos acomodando a ese modelo. ¿Ok? Cuando nosotros decimos, tú gobiernas aquí, pero aquí abajo yo, yo me la rifo. Yo decido. Yo decido. Bueno, ¿qué podemos hacer para evitar esto? ¿Qué podemos hacer para evitar esto? Vamos rápidamente a Deuteronomio. Capítulo 6, versículo 4 al 9. Esto es lo que se conoce como la Shema. Escucha, Israel. El Señor tu Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y una serie de otras cosas. ¿Ok? Ok. Vamos a avanzar en los versículos y vamos a ir haciendo algunas observaciones. El versículo 4, ¿qué dice? El versículo 4 dice, escucha. Escucha, Israel. ¿A quién le está hablando aquí Dios? A Israel. Si lo vemos en el contexto familiar, ¿a quién le está hablando aquí Dios? Al papá. Al papá y a la mamá. ¿Ok? Escucha, Israel. ¿Quién es el primero que debe aprender? ¿Quién es el primero que debe escuchar? ¿Nuestros hijos? Nosotros. Nosotros somos los primeros que tenemos que escuchar. Versículo 5. Ama al Señor. ¿Cómo? Con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu entendimiento. Ama al Señor con todo, cuerpo, alma y espíritu, como lo veíamos el domingo en la predicación. Ama al Señor con todo. ¿Para quién es esta instrucción? Si lo vemos en el contexto familiar, sigue siendo para nosotros. ¿Sí? Amar al Señor con todo. ¿Ustedes saben cuando alguien finge el amor? Ok. ¿Ustedes creen que nuestros hijos pueden reconocer cuando nosotros amamos realmente a Dios o cuando nosotros fingimos amar a Dios? Ellos pueden, ellos pueden detectarlo, pues. Ellos pueden olfatearlo, ¿sí? Porque cuando alguien no ama a Dios realmente, pues en su vida hay inconsistencias. ¿Qué es lo que hacemos? Esta separación entre lo espiritual y lo material. Y si nosotros amamos a Dios desde esta forma, creemos amar a Dios, pero lo hacemos así, este es el modelo que le estamos enseñando a nuestros hijos. Ok, ama al Señor. Eso sigue siendo para nosotros. Versículo 6. Comprométete. Comprométete a cumplir. ¿A cumplir qué? Cada mandato. Comprométete a cumplir cada mandato. ¿A quién le sigue hablando Dios? A Israel. ¿A quién nos sigue hablando ahora? Pues a nosotros. Entonces, y solo entonces, versículo 7a, repíteselas a tus hijos.
¿Se dan cuenta cómo va de menos a más y va en una progresión? Pon atención, ama al Señor, obedece sus mandatos. Entonces, repítele a tus hijos cada uno de los mandatos que yo te estoy dando hoy. Versículo 7b. ¿Cuándo tiene que ocurrir esto? La enseñanza. Versículo 7b dice, en casa, en el camino, al acostarse, al levantarse. ¿Qué significa esto? Esto significa en lo cotidiano. En lo cotidiano. Qué interesante es que a veces nosotros queremos saltarnos esta parte que está aquí e irnos directo a esta, que está aquí abajo. Repíteselas y enséñaselas. Grábalas en todas partes y enséñalas a tus hijos. Pero ¿cómo podemos enseñar algo que nosotros primero no conocemos? ¿Cómo podemos enseñar algo que tal vez conocemos pero que no estamos viviendo? Esto de enseñarlo en lo cotidiano no es solamente en cuanto a lo hablado, sino que tiene que ver también con el modelo que le estamos enseñando a el resto de nuestra familia. ¿Sí? ¿Tiene sentido esto? ¿Sí? Entonces, Dios, cuando pone esto sobre la mesa, fíjense cómo esto es como un antídoto para esta separación, para lo espiritual y para lo material. Porque los mandamientos de Dios trascienden lo espiritual. Los mandamientos de Dios tienen una aplicación práctica en el mundo material. ¿Sí? Entonces no tiene que ver con esta división entre espíritu y la realidad material. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ok. Ok, vamos rápidamente ahora a otro pasaje que es Hechos 17, versículo 16 al 34. Fíjense cómo hemos ido avanzando. Primero, salud. Primero hablamos de la cosmovisión, ¿sí? Luego de eso pusimos algunos ejemplos de una cosmovisión que se amolda o adopta los principios del mundo, una cosmovisión que se amolda a los principios de Dios. Luego de eso hablamos del desafío de no separar lo espiritual y lo material para hacer una cosmovisión bíblica. ¿Y cómo conseguimos esa cosmovisión bíblica? A través de esto. Escucha, Israel. Escucha y ponle el nombre tuyo. Ahí, pongamos nuestro nombre. Ama al Señor. Comprométete a cumplir sus mandatos. Entonces, repíteselo a tu esposa, a tus hijos. Enséñalos en lo cotidiano. En otras palabras, enséñalo en tu forma de vivir también. No solamente con lo que les dices, sino que también con tu forma de vivir. Fíjate que hasta aquí la cosmovisión tiene que ver con el núcleo familiar. Nuestra familia, directo. Acá, ahorita vamos a ampliar nuestra perspectiva de la cosmovisión. ¿Por qué? Porque este pasaje es cuando Pablo está en el Areópago con los griegos, ¿sí? Y esto nos va a ayudar a entender cómo nosotros como familia, si bien es cierto, somos un núcleo cerrado, estamos en la sociedad y tenemos que relacionarnos también con la sociedad. Sería un error que nosotros dijéramos, como hombres, voy a cuidar a mi familia y no voy a permitir que algo del mundo influya en nuestra cosmovisión, para que ellos aprendan a amar a Dios de la forma correcta. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a agarrar para el monte. Y allá en el monte voy a vivir con mi familia y no voy a tener contacto con nadie para que ellos no se contaminen. Pudiéramos hacer eso, pero No, no lo quites del mundo, sino guárdalos del mal. somos seres sociales que necesitamos participar en sociedad
y tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos una encomienda. La encomienda es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Entonces, si nos vamos para el monte para proteger a nuestra familia, estamos desobedeciendo el mandato del Señor de predicar el Evangelio a quienes no conocen al Señor. Entonces, más bien la opción es, tenemos que quedarnos, pero no tenemos que mezclarnos. ¿Ok? Bueno, vamos a considerar esto. Hechos 17, verso 16 al 34. Ok, vamos a hacer lo que hicimos antes. ¿Qué vemos en el versículo 16? ¿Qué fue lo que pasó con Pablo cuando llegó? Lo que él hizo fue observar. Él observó. ¿Y qué fue lo que observó? Un chorro de dioses, un chorro de ídolos, estatuas, incluso una estatua que no tenía nada que decía al Dios no conocido. Por si es que hay alguno de toda esta gran diversidad que falte. Entonces, para no hacerlo enojar, le ponemos su monumento ahí también. Y como pues no sabemos cómo se llame, pues al Dios no conocido. Acuérdense que a los griegos les gustaba la filosofía, les gustaba el pensamiento, todo lo novedoso. Tiene sentido desde esa perspectiva, oye, pues si tal vez hay cosas que yo no sé y alguien me las enseña, ¿no? Entonces tengo que dejar un espacio ahí por si llega algún dios. Bueno, cuando Pablo ve eso, él observa y dice que se enardeció, o sea, se molestó, como que se enojó, se indignó. Pero él actuó a partir de la indignación, él actuó a partir del enojo, él llegó diciendo, todo lo que ustedes creen es falso, y empezó a tirar las estatuas y todo eso. En Chile hubo un movimiento que fue muy famoso cuando yo vivía allá todavía. Ahorita ya no, porque creo que la mayoría ya están presos. Que eran cristianos y se llamaban los valientes de David. Entonces lo que hacían estas personas era ir a lugares en donde habían estatuas católicas de noche y las destruían. Entonces vandalizaban los lugares, pues literalmente destruían todo en el nombre del Señor. Entonces me acuerdo que empezó a salir en las noticias y como que los valientes de David y se escondían en cuevas y no, eso. Pero, o sea, hacían eso pues, por esta cuestión de que no adorarás imágenes y eso va en contra del Dios verdadero, entonces vamos a destruir todo. Bueno, ¿qué hizo Pablo? Fíjense que Pablo no miró con juicio. ¿En qué sentido no miró con juicio? En el sentido de, estos ya están perdidos. Vámonos a predicar a otra ciudad, porque con estos ya no se puede. Estos ya están perdidos, ya están condenados, ya no hay caso con ellos. Entonces vámonos para otro lado. No, Pablo no miró con juicio, sino que miró con amor. ¿Por qué? Porque estas personas necesitaban escuchar el mensaje de Dios. La confusión es una forma de amar. Claro, sí, sí, sí. Versículo 17. ¿Qué principio sacamos del versículo 17? Involucrarse y no aislarse. Involucrarse y no aislarse, ¿sí? Pablo podría haber dicho, estos están perdidos, tomar todo su equipo e irse ahí para no ser contaminados con las filosofías de los lugareños. No, se involucró y no se aisló. Versículos 22 al versículo 23. Este hombre encontró puntos de conexión cultural. Y con esos puntos de conexión cultural entabló una conversación con los griegos. Primero hizo referencia al Dios no conocido. Y pues, ¿quién no conocía al Dios no conocido? Al monumento que ahí estaba. ¿Ok? Era parte de todo este espacio de dioses, ¿no? Dios no conocido. Entonces todo el mundo lo ubicaba. Pero también Pablo cita a sus filósofos. Pablo cita a sus filósofos, como dicen sus propios filósofos.
Entonces, Pablo encuentra puntos de conexión con las personas. Es decir, hasta cierto punto, Pablo está hablando en el idioma de las personas a quien les está compartiendo el Evangelio. Fíjense que Pablo no está hablando en un sentido espiritual que los griegos dijeran, ¿y este con qué me está saliendo? ¿Qué me está diciendo? No es como nosotros cuando a veces queremos evangelizar a alguien y le decimos, necesitas ser redimido por la sangre del Señor. Y la persona que nunca leyó la Biblia dice, ¿y qué me estás diciendo? ¿Por qué me insultas? Casi, casi. Versículos 24 al 31. ¿Qué nos enseña los versículos 24 al 31? No diluir el mensaje. Pablo no diluyó el mensaje. Pablo encontró puntos de conexión con los griegos, pero Pablo no hizo el mensaje más chiquito, ni hizo el mensaje menos concentrado. Si leen estos versículos, versículos 24 y 31, se van a dar cuenta que Pablo dice que se deben arrepentir y deben creer en Cristo para ser salvos. Pablo no está diluyendo el mensaje. Pablo encontró una forma de llegar con el mensaje a esta gente. Y en los versículos 32 al versículo 34, también podemos observar que no todos reciben el mensaje. Algunos creyeron, otros no creyeron, otros se les metió ahí la cosquillita y después buscaron a Pablo. Entonces, ¿esto detuvo a Pablo? No. ¿Por qué? Porque lo importante es dar el mensaje. Lo importante del mensajero es que el mensajero tiene que entregar el mensaje. ¿Qué es lo que hace el receptor con ese mensaje? Ya será una decisión de esa persona respecto de lo que el mensaje dice. Cuando nosotros predicamos el Evangelio, nosotros no tenemos la encomienda de convertir a la gente. Nosotros tenemos la encomienda de compartir el mensaje, porque quien hace la obra es el Espíritu Santo. Entonces, que cuando nosotros compartamos el mensaje, las personas no quieren recibirlo, no debe llevarnos a la conclusión de, pues entonces ya no lo voy a compartir más, porque nada más me llevo puras negativas, entonces no lo voy a compartir más. No, Pablo nos enseña esto. Entonces fíjense cómo esto nos ayuda a considerar una cosmovisión de nuestra familia ahora en nuestro entorno. ¿Cómo se llama la serie? La embajada del reino. Nosotros somos embajadores. Desde esta perspectiva, nosotros representamos los valores del reino de Dios. ¿Y cómo podemos y cómo debemos representarlos? No tenemos que mirar a la sociedad desde nuestro núcleo familiar como ya están todos perdidos. No hay caso con ellos. No hay nada que hacer. Porque ya la inmoralidad ya ha llegado al colmo. Como si estuviéramos hablando de los tiempos de Sodoma y Gomorra, ¿no? Ajá. Entonces, como ya no hay caso, mejor ni nos juntemos con ellos. ¿Se acuerdan que, de hecho, lo vimos también algunos domingos atrás en Corintios, ¿no? Cuando Pablo dice, con ellos ni siquiera te reúnas a comer, se está refiriendo a los que son creyentes que actúan de manera inadecuada, que actúan de manera inmoral. Con ellos ni siquiera te sientes. Pero Pablo mismo aclara, no me refiero a los que no son creyentes. Si fuera por eso, pues, ¿cómo pudiera hacerlo? ¿En qué lugar pudiera yo estar en donde no me encuentre con alguien? O sea, sería imposible, literalmente. No puedo yo aislarme. Tengo que mirar a la sociedad con ojos de amor. ¿Cómo puedo mirar a la sociedad con ojos de amor? Procurando mirar a la sociedad como Cristo me mira a mí. Porque de los pecadores, pues aquí estamos nosotros. Aquí estamos nosotros. Y Dios nos miró no con juicio, sino que nos miró con amor. Entonces, ese mismo principio nosotros debemos aplicarlo también en nuestro entorno. Tenemos que involucrarnos, no aislarnos. Pero involucrarnos ¿para qué? Para encontrar puntos de conexión cultural, compartir el mensaje de Dios,
aunque no todos lo reciban. ¿Ok? Pero fíjense que esto no está separado de esto. No son cosas aparte. No es que, ok, me dedico a esto o me dedico a esto, pero ambas no puedo. No, no. Si queremos llegar a este punto con una cosmovisión centrada en la palabra del Señor, en el reino de Dios, necesitamos avanzar en esto primero. Y en ese sentido, la familia está recibiendo ataques por todos lados. ¿Cuántos están en una semilla en casa? Ok. Los que estuvieron en una semilla en casa, en la reunión de esta semana, platicamos acerca de las cosas que ya se consideran normales, como por ejemplo la hipersexualización. Como la hipersexualización ya se ha normalizado. Te quieren vender un carro y lo importante es el carro, pero al lado del carro te ponen una modelo en bikini, enseñando todo. Pero lo importante es el carro. Pero ¿quién dice algo respecto de la mujer que está ahí al lado? Pues ya es normal, ¿no? ¿Qué tiene? Nuestros niños ya están criándose en este modelo social, en donde, pues si todos lo hacen, ¿cuál es el problema? ¿Qué tiene de malo? Entonces, necesitamos tener una cosmovisión centrada en la palabra del Señor. Necesitamos que nuestras familias tengan una cosmovisión centrada en la palabra del Señor para que estas cosas que se han normalizado en la sociedad, primero nosotros logremos discriminar cuáles de ellas son buenas y cuáles de ellas no lo son. ¿Para qué? Para que nosotros podamos proteger a nuestra familia. ¿Cuál es nuestra función como hombres? Una de nuestras funciones es proteger, ¿se acuerdan? Poner un cerco alrededor de nuestra familia. Pero si nosotros no sabemos cuáles son estas cosas que se están normalizando y que consideramos buenas, que tiene de malo, pero que en realidad se alejan del modelo de Dios, del modelo de la palabra de Dios, si nosotros no sabemos eso, ¿cómo nosotros vamos a poder proteger a nuestra familia? Nosotros estamos perdiendo la batalla en ese sentido. Necesitamos recuperar terreno, necesitamos recuperar nuestra familia desde esa perspectiva que estoy comentando ahorita. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Ya estamos por terminar. ¿En dónde está nuestra embajada? ¿En dónde está nuestra embajada? Nuestra embajada está, o más bien, ¿de dónde es nuestra embajada? ¿Nuestra embajada es del reino de Dios o es del reino del mundo? ¿A quién estamos representando? ¿Sí? Eso es algo que tenemos que preguntarnos. Tenemos que hacer un examen de conciencia en ese sentido. ¿A quién estamos representando? En Lamentaciones 3:40 se nos dice, probemos y examinemos nuestros caminos. Probemos y examinemos nuestros caminos. Nosotros como hombres debemos hacer esto. Debemos probar y debemos examinar nuestros caminos para saber si se están amoldando o no al diseño de Dios. Si nosotros estamos protegiendo realmente a nuestra familia. No solamente provisión, sino que también protección. Entonces, ¿en dónde está nuestra embajada? Fíjense que creo que algunos de nosotros pudiéramos tal vez decir, ok, dado que tenemos que vivir en el mundo, porque no nos queda de otra, porque estamos en el mundo, entonces igual y no necesariamente tenemos que ser tan diferentes, porque si no, nos van a mirar como bichos raros. Si no, nos van a mirar y nos van a aislar, pues. Entonces no podemos ser tan diferentes porque necesitamos la sociedad. ¿Cómo voy a poder trabajar si en el trabajo me miran como bicho raro? Tal vez me terminen corriendo. Bueno, depende, ¿no? Si es que de verdad actúo como bicho raro. ¿En qué sentido? En un sentido de juicio. Por ejemplo,
Si yo ando repartiendo juicios por todos lados, pues por supuesto, ¿no? Por supuesto, que me voy a ganar ahí un sobre con un... Lo que pasa es que pones una barrera completamente desde ese momento con la gente Sí. para poder inter, participar Ujú. con ellos de alguna manera. De una te ponen una barrera. Y aparte, la gente nos juzga a nosotros. Claro. Nosotros, en vez de andar con juicio, yo conozco más muchos que hacen eso, cristianos. Ajá. Sí. Si nosotros actuamos de cierta forma muy radical, pero no en el buen sentido, sino que en el mal sentido, pues claramente vamos a ser puestos a un lado, ¿no? Si no actuamos con compasión, si actuamos con juicio, si actuamos decretando todas las penas del infierno para los pecadores de alrededor mío que ni siquiera conocen a Dios. O sea, ¿cómo yo puedo hablar con alguien que no conoce a Dios según los parámetros que yo ya conozco? Primero tengo que presentarle el Evangelio a esa persona antes de enjuiciarlo. Si no le presento el Evangelio, entonces, ¿cómo esa persona va a poder acceder a la salvación? ¿Quién de nosotros accede a la salvación por te vas a ir al infierno? Ninguno de nosotros. El Evangelio no es un evangelio de juicio, el Evangelio es un evangelio de amor, que tiene como consecuencia un juicio eterno a quien decide libremente no aceptar la restauración en su relación con el Señor. Pero el foco no está en el juicio, el foco está en el amor de Dios hacia nosotros. Alguien puede decir, mis hijos ya están demasiado influenciados por el mundo, ya no tengo nada que hacer, porque tal vez no tomé las decisiones correctas en su momento, permití ciertas cosas y el día de hoy mis hijos ya andan por cualquier parte súper mezclados, así como las hijas de Lot. O sea, ya andan por sus rumbos. ¿Qué puedo hacer? Ya no hay nada que pueda hacer. Creo que tenemos esperanza en la parábola del hijo pródigo. Encontramos esperanza, encontramos consuelo en la parábola del hijo pródigo. Este muchacho había llegado a lo más profundo. Ya no había más abajo en donde poder caer. Y desde ahí el Señor movió su conciencia para que regresara a su papá. Pero ¿cuál fue la actitud del papá? Véngase para acá. Aquí estoy. Aquí estoy. El papá lo estuvo esperando todo el tiempo. ¿Ok? También tiene que ver con la actitud de nosotros. Alguien puede decir tal vez, es que mi esposo o mi esposa no quiere hacer estos cambios, pues. Yo sí quiero, pero mi esposa no quiere. Entonces, pues, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Bueno, la palabra de Dios también nos anima a perseverar, a orar por ella y a modelar, sabiendo que ambos somos libres de tomar nuestras propias decisiones. ¿Sí? Ok. Entonces, que nuestra cosmovisión se amolde a los principios del reino de Dios. Tengamos ojos abiertos, tengamos nuestras antenitas bien paradas en cuanto a conocer la verdad para poder discriminar qué cosas no son correctas y qué cosas sí son correctas. Y aprendamos a relacionarnos con nuestra familia desde el amor, en esta contracultura que Pablo expone respecto a las relaciones interpersonales dentro de la familia. No la imposición, sino que el amor. Por supuesto, si estamos hablando de un niño de 1 año o 2 años, pues esta cuestión de vamos a platicar, pues tampoco, ¿no? Si el niño tiene 2 años, no es que yo diga, ok, mijo, vamos a platicar por qué el comer dulces te hace daño. E intentamos empezar a explicarle, ¿no? ¿Por qué el tomar cosas que no son tuyas no son correctas? Y empezamos a querer explicarles en esto que está de moda ahorita, que es lo que se conoce como la crianza respetuosa. Escuché en algún momento a una persona decir que incluso si le quieres cambiar el pañal a tu bebé, necesitas pedirle permiso. Y alguien le preguntaba, oye, pero ¿y cómo te va a responder si es bebé? Tienes que aprender a leer su lenguaje corporal. O sea, nosotros decimos ahorita, oye, pero qué absurdo, ¿no? Pero cuántas cosas hacemos nosotros que varias generaciones atrás, nuestros abuelos o bisabuelos tal vez nos miren a nosotros ahorita, si nos vieran y dijeran, ¿han visto esos videos cuando alguien hace algo y se ve la secuencia de gente haciendo así?
Es como si varias generaciones nos miraran ahorita respecto a las cosas que nosotros normalizamos, creo que nos mirarían exactamente igual. Así como nosotros vemos a esta persona que le pide permiso a un bebé para cambiarle su pañal. Entonces, si es un niño, por supuesto, no puedes llevar este tema a una plática. Tú como papá debes decidir, pero va a llegar una edad en la que tienes que animar a tus hijos también a que ellos tomen sus propias decisiones para que de esa forma ellos también se vayan formando, se vayan forjando. ¿Sí? Bueno, necesitamos tomar esto en consideración también. Nunca es tarde porque es que ya no hay esperanza, nunca es tarde. Yo descuidé a mis hijos por mi abundante trabajo muchos años. Pensaba que era lo correcto. Mm. Les di hasta lo que no. Pero descuidé muchas áreas. Entonces, cuando Dios provocó ciertas circunstancias en las que yo tuve que reflexionar, que era lo más importante. Tuve Sí. que renunciar a muchas cosas Ujú. para retomar el rumbo y ahorita tengo una relación preciosa con ellos. Hay esperanza en Cristo. Sí, Hay esperanza en Cristo. Si hemos tomado malas decisiones, hay esperanza en Cristo para la restauración. exacto. ¿Okay? Entonces, el Evangelio son buenas noticias. Son buenas noticias. Necesitamos crear una mente bíblica. Y es hora del Espíritu. Con eso, con esto termino. Necesitamos crear una mente bíblica. Si nosotros no creamos una mente bíblica, no sabremos discriminar lo bueno y lo malo. Necesitamos crear una mente bíblica. ¿Ok? Y eso de mente bíblica no tiene que ver solamente con conocimiento y adquirir conocimiento y llenarnos de conocimiento, sino que tiene que ver con vivirlo. Tiene que ver con esto, pues. ¿Ok? Tiene que ver con esto. Con cómo esta palabra de Dios cambia nuestra vida, moldea nuestra vida, amolda nuestro pensamiento a los parámetros de Dios. ¿Ok? Ok. Bueno, con esto